Buenas noches, bienvenidos a Infórmate, señores, primer programa del año y feliz de estar acompañada nuevamente por mi hermana Danilza Vargas. Felicísima de estar nuevamente en Infórmate, señores, me pasó un año, y la verdad es que me hacían una falta que ustedes no se pueden imaginar. Ya son ya 8 años y pico en esto. Cada domingo, y la verdad es que es parte ya de mi vida. ¡Qué lindo! Saludar también a los amigos televidentes que nos siguen cada semana, Danilza, a través de Infórmate y a través de las redes sociales, porque hay que agradecer a toda esa gente que nos siguen, tanto a través de las redes sociales, a través de las cuentas de Infórmate Oficial como de Infórmate Digital. Claro, Infórmate Digital siempre activo. Señores, pasaron los Reyes, Ana, pero bueno, nos toca esperar a la vieja Belén a ver si llega en algún momento. No hay de otra. Vamos a ver el contenido de esta semana. De una prolongación del estado de emergencia. Pero le exigimos transparencia al gobierno de Luis Abinader. Se hizo un mamotreto jurídico, un adefesio. La economía de Dajabón ha renacido como el ave fénix. La República aspira a una justicia independiente. Yo creo que este año 2021, más que ejecutar una reforma fiscal, hay que discutir una reforma fiscal para que luego entonces eso se ejecute en el 2022. Bueno, iniciamos la entrega de esta semana con la extensión que hizo el Senado de la República del estado de emergencia por 45 días más a iniciarse el próximo 16 de enero. La solicitud fue en respuesta al pedido del presidente de la República, Luis Abinader, el pasado 22 de diciembre, bajo el argumento de seguir tomando medidas para combatir el avance de la pandemia del COVID-19. Vamos a ver. Estamos hablando de una prolongación del estado de emergencia que vence el día 15 y que se hace urgente para poder seguir tomando las medidas necesarias después de un rebrote de la pandemia del COVID. La patria nos ha convocado a luchar juntos porque somos una clase con suficiente madurez de entender la realidad de lo que vive el país, pero le exigimos transparencia al gobierno de Luis Abinader. No hemos visto acciones para estimular, si se quiere decir más directo, obligar a la población al uso de las mascarillas, y vemos que cada vez hay más personas que no usan las mascarillas. Y en el horario fuera del toque de queda, o sea, en el horario que hay libre tránsito, que están abiertos los establecimientos, se producen constantemente aglomeraciones que no son puestas en el orden, son llamadas la atención ni tienen ninguna sanción. El estado de emergencia rige en el país para controlar el avance y los efectos del coronavirus que ha detenido las actividades productivas del país. Dentro de este se toman las medidas del toque de queda. Que bueno, este fin de semana continuamos sábado y domingo con toque de queda a partir de las 12 del mediodía. Todo igual, Danilza, tú sabes que estas medidas, tanto las medidas tomadas por el gobierno como la petición nuevamente del estado de excepción ha sido muy criticado por diferentes sectores del país, pidiendo precisamente lo que yo siempre digo. ¿Cuál es la palabrita mía? Coherencia. Coherencia. Y estoy de acuerdo ahí. Coherencia. Y como dicen muchos, porque no debe de ser una con guitarra y otra con violín. Esto acordando lo que pasó cuando inició la pandemia, que todavía estábamos en el gobierno anterior. Todas las críticas, todo lo que pasó en el Congreso Nacional, en aras de que no se aprobara nuevamente, las veces que se pidió la aprobación del estado de excepción por el asunto de la pandemia. Ahora, Danilza, ¿van más estados de emergencia ya? Sí. Muchos dicen, bueno, esta es una forma del gobierno usar los recursos del Estado a su discrecionalidad, válido, legal, constitucional, ¿verdad?
Ahora, mi parte es, todo eso puede ser verdad, es cierto. Estamos de acuerdo, todo eso pasó. Pero yo siento, Danilza, que este no es el momento para entrar en ese tipo de debate. ¿Por qué? Porque, señores, sí es cierto, bien es cierto que en República Dominicana siempre estamos en campaña y no porque hay alma que salvar. Este es un momento para que todos los dominicanos estemos unidos. Esta no es una situación de República Dominicana per se. Esto es una situación mundial. Entonces estamos viendo la situación de Estados Unidos, la situación de Europa, la situación de otros países. Entonces, nuevos cierres. Exactamente. Entonces yo entiendo que República Dominicana, que la sociedad dominicana, que todo el mundo lo que debe es de poner su granito de arena para que esta situación que estamos viviendo, para que este virus, esta pandemia, pues pueda disminuir hasta tanto no se empiece a aplicar la vacuna, que también va a ser un proceso. Claro que sí. Mira, yo nunca he criticado los estados de emergencia. Realmente nunca habíamos vivido una situación como la que nos ha impuesto el coronavirus hoy día. Y de alguna forma hay que mantener el control de algunas situaciones. Eso es lo que se pretende con los estados de excepción. Ahora, ¿qué yo critico? Que yo sé que hay muchas presiones de diferentes sectores, pero el gobierno está precisamente para eso, para tomar las medidas que protejan a los ciudadanos, a todo el conjunto, no a un sector en específico. Entonces, a la hora de plantearse medidas para controlar, que son bastante necesarias, y yo entiendo que se tienen que seguir tomando medidas porque la situación nuevamente se está saliendo de control, no solamente en la República Dominicana, en todos los países. Recientemente, mire, ya sabemos lo de Inglaterra, confinamiento total hasta mediados de febrero. Recientemente vimos ahí Colombia, que también ha tenido que adoptar un confinamiento total porque ha habido un rebrote de la enfermedad. Pero entonces, no tomemos medidas a la ligera para luego descontinuarla. El gobierno debe sentarse a armar un plan y tal vez volver a adoptar la modalidad por fases, pero que realmente se cumpla, que haya un orden. Y eso va a garantizar de alguna forma que si tiene que haber restricciones más fuertes o tiene que haber de alguna forma medidas para garantizar que los ciudadanos las cumplan, pues las hayan, pero tiene que haber mayor organización. Ese es mi punto de vista. Siguiendo en el Congreso Nacional, el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, consideró como un mamotreto y un adefesio la aprobación en la Cámara de Diputados de las modificaciones a la Ley 28-01 que crea un régimen especial en la zona fronteriza. Demandó del Partido Revolucionario Moderno definir bien claro qué es lo que quiere de la zona fronteriza, al asegurar que cuando se tiene mayoría debe actuarse con responsabilidad. Vamos a escuchar al senador Dionis Sánchez. El PRM es el partido mayoritario en la Cámara de Diputados, en el Senado y en el país. Y debe definir bien claro qué es lo que quiere con las provincias fronterizas. Yo escuché al presidente Luis Abinader en campaña decir que tenía un compromiso con esa ley y que tenía un compromiso con las provincias fronterizas. Sin embargo, eso no es lo que se está haciendo en el Congreso que preside el Partido Revolucionario Moderno. A mí no me vengan con cuentos. Aprobar una ley diciendo que una empresa solamente puede tener ámbito en la provincia fronteriza es como no aprobar nada. Pidió una entrevista con el presidente Luis Abinader, ya que una de sus promesas de campaña fue el desarrollo de la frontera. Tenemos mucho tiempo luchando con ese tema de esa ley que beneficia a la región fronteriza, Danilza. Sí, y bueno,
Ustedes saben Creo el que carácter del senador Dionis Sánchez, incontrolable. Así es. Pero yo creo que es justo porque para nadie es un secreto, nadie desconoce las grandes dificultades que tiene la región fronteriza, una región sumamente pobre y que no vamos a usar el término que siempre se usa, un lugar olvidado. No, quizá no es un lugar olvidado, pero precisamente por la forma de esa zona, la poca productividad de esa zona, pues siempre ha tenido dificultades. De ahí la propuesta de esta ley, de ahí nace esta ley y no sería nada halagüeño de que en estos momentos pues se le hagan esas modificaciones que al final va a hacer nada. El senador tiene una deuda con Infórmate. Así es. Él nada más vive subiendo fotos ahí de unos plátanos allá que tiene, pero los plátanos, senador, la hice pública porque ya no puedo más. Bueno. Mira, Danilza, pasamos ahora precisamente hablando de la frontera. Vámonos con la reapertura del mercado binacional en la zona fronteriza, que ha reactivado la economía en esta región luego de más de 7 meses paralizadas por la pandemia. Ricardo Robles nos dice más. La zona fronteriza de nuestro país históricamente ha sido una de las zonas más deprimidas económicamente hablando. Esta situación se agudizó tras el cierre de los mercados binacionales por disposición del gobierno para tratar de esta manera de controlar el avance del coronavirus en la zona. Nosotros desde un inicio hemos estado trabajando en lo que es el control de en la propagación de este virus. La ciudadanía pidió a gritos al presidente de la República, Luis Abinader, la reapertura de los mercados fronterizos. Y aquí en Dajabón se elaboró un protocolo dirigido por la Dirección Provincial de Salud que encabeza el doctor Francisco García, conjuntamente con el alcalde del municipio Santiago Riverón y los comerciantes. Estamos trabajando al unísono para que estas cosas puedan facilitarse una a la otra. Recordando siempre que las personas deben de mantener sus controles sanitarios para evitar el contagio. El doctor Francisco García, director provincial de salud, manifestó que aunque hay algunas debilidades en el protocolo, el mercado pues continúa funcionando y se mantendrá. Esto es la principal actividad económica de la zona. Santiago Riverón, el alcalde, ha dispuesto que las actividades comerciales se lleven a cabo solo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para de esta manera tener un mejor control. Nosotros por eso estamos trabajando en el protocolo que se haga cumplir. Le decimos a los comerciantes, ustedes son los que cierran este intercambio. Le pedimos la colaboración a los ciudadanos, a quienes van a ese intercambio, porque realmente cerrando ese mercado se está condenando de nuevo el municipio de Dajabón. La economía de Dajabón se reactiva de nuevo debido al comercio, al intercambio entre haitianos y dominicanos. Es toda la información que tengo. Desde Dajabón, frontera norte con Haití, para Infórmate, Ricardo Robles. Bueno, muchísimas gracias a Robles desde Dajabón, la zona fronteriza del país. Pero bueno, imagínate, se está reactivando, pero lentamente. Sabemos que no estamos en una situación normal y que el mercado binacional tampoco está funcionando a su máxima capacidad. Y hay que llamar la atención, Danilza, siempre cuando tocamos este tema, el debido protocolo. Ojo con eso. Sí, es lo más importante ahora mismo. Pasando a otra información, el Día del Poder Judicial se celebró en el país esta semana en medio de protestas de abogados que en ocasiones se tornó violenta en demanda del cese de la virtualidad de la justicia. Mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, dijo que el país se merece un sector judicial que deje de un lado los discursos violentos y agendas ocultas. Vamos a ver. Por esto pido a la comunidad jurídica y al país
poner en primer lugar la nación dominicana. Debemos comprender que el sistema de administración de justicia no puede seguir en el pasado. Es imposible cambiar haciendo lo mismo, apostando a modelos inconexos, incoherentes y a estructuras no sustentadas en criterios de eficiencia y eficacia. Creo posible y necesario un sistema de justicia capaz de llevar el servicio a su expresión óptima, que permita una mirada integral de sus funciones para que sea eficiente gestionarlo, que prevea fallos de calidad y ajustados al derecho con oportunidad, que satisfaga las demandas de acceso y prioridad a todos y todas, con especial vocación por el servicio a quienes menos posibilidades tienen en la sociedad. El magistrado Luis Henry Molina consideró que el país vive un momento trascendental en el que los ciudadanos demandan una justicia independiente, pero yo te voy a decir la verdad, es que esa virtualidad, sabemos que estamos en medio de una situación difícil, pero eso ha puesto la justicia en un verdadero caos, un verdadero caos. Procesos que no debieron pasar como demasiado de 4 meses, llevan año y 4 meses sin dársele solución por una firma solamente. Y yo soy testigo de eso porque estoy en medio de esa situación. Un proceso que a lo mejor como demasiado pudo, por una justicia retrasada en el país, durar 4 meses, lleva 1 año y 5 meses casi ya y no se le ha dado solución. Y entonces, bueno, vamos a pasar de inmediato con el desenfoque de esta semana. ¿Quién o quiénes serán los desenfocados? Bueno, con un toque de queda que inicia a las 5 y un libre tránsito hasta las 7 de la noche, era de esperarse que se produjeran aglomeraciones para abordar el metro de Santo Domingo, ya que las empresas regularmente laboran hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, el metro pidió a los usuarios que lleguen temprano para evitar aglomeraciones. Por este desacierto pedido, ellos son los desenfocados de esta semana, pero no solamente las autoridades del metro, todo el que no pensó en esa situación que ya la hemos vivido antes, están desenfocados. ¿Cuál es la siguiente fase? ¡Oh, por Dios, por Dios! Frente de mi casa, y entonces esa fila de gente. ¡Qué buen servicio! Ya está la Lincoln, y ahora, y a la izquierda. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Señores, esta fila del metro. Un tremendo desenfoque. Eso dio pena. Eso dio pena, ganas de llorar, esa fila que habían en la estación del metro que está en la Churchill con Kennedy. Dios mío, casi 1 kilómetro de fila. Danilza, pero prácticamente algo parecido. Y el protocolo, ya la gente se le olvida ese momento. El protocolo, o sea, lo más importante debe ser la salud, pero ya la gente a esa altura lo que quiere es llegar a su casa. Pero algo parecido se da también con el asunto de los supermercados, los fines de semana. Ay, mija. Sábado, hay personas que están prácticamente a las 6 de la mañana, ya eso está abarrotado de gente. Yo soy una que para poder hacer la compra de mi casa tengo que madrugar porque si no, no hay forma. Entonces, todas esas personas se juntan todas en el supermercado. Entonces, ¿qué hacemos? Dime. ¿Quién nos puede defender? Vamos a una pausa, pero al regreso hay más en Infórmate. Es que esta es una crisis profunda, no solamente en la República Dominicana, sino también en el mundo. Ok, señores, espero que les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olviden suscribirse y cualquier duda. Hola a todos.
La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora. Como tambora, que todo tiene su hora, tú ves, debajo del sol naciente. espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Ay, no. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira espera tambora. que todo Guira tiene y su tambora, hora, debajo del sol naciente. ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Ay, todo tiene su hora. República Dominicana. Un regalo del Señor. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Para mantenerte informado sobre lo que ocurre en el país y en el resto del mundo, visita Infórmate Digital. Es toda la información que tengo desde aquí, desde el Puente Internacional sobre el río Masacre. Un compendio fresco de las últimas informaciones. Que eso no tiene ni logaritmo, ni método de ritmo. Esto de pataleo, esto de crear clima aquí de intranquilidad. Infórmate Digital. También síguenos en las principales plataformas de redes sociales. Estamos de regreso en Infórmate, momento de nuestra entrevista central, Danilza. Así es. Una costumbre ya, el primer programa del año de Infórmate, siempre lo hacemos con él. Claro, bienvenido nuestro querido profesor Antonio Siriaco, economista estrella de la República Dominicana. Oye, yo estoy sumamente contento de ser el número 1 en este año. Todos los años. A nivel de economía. Todos los años que tiene Infórmate en el aire, usted sabe que eso es un compromiso que usted tiene aquí. Oye, eso está por escrito, ¿verdad? Cuenten conmigo. Y sobre todo porque yo paso el año informada con eso que usted dice ese día aquí. No, y además que este es un programa que es a nivel no solamente nacional, sino internacional. Así mismo es. Bienvenido siempre, bueno, querido profesor. Yo sé que sí, que siempre estoy bienvenido. Y usted está muy bien.
Este año 2021 me imagino que está bastante renovado porque ustedes en eso son permanentes, una renovación permanente. Es que imagínese usted, ante la situación uno no se puede dejar caer completo. No, obviamente que yo creo que la situación amerita siempre un optimismo, Daniel Sayana. Y yo creo que estamos viviendo una época, y obviamente el año pasado fue un año bastante difícil para el mundo y también para la economía dominicana, pero hay que sacar de abajo. Y yo creo que uno tiene que ser optimista y creativo. A ustedes les sobra eso, y yo creo que ustedes en ese sentido este año será lleno de bendiciones. Amén. Lo declaramos, lo recibimos. Claro. En el nombre de Jesús. Y tiene que ser así, de manera que nada, siempre lleno de optimismo. Esa es como dicen, ese es nuestro bálsamo que tenemos que tener a partir, obviamente, de esta situación que ha puesto de rodillas al mundo, pero yo creo que el mundo evidentemente lo vencerá. Un buen pie hemos iniciado Así este es. 2021 en Infórmate. Así es. Proyecciones económicamente. Terminamos un año sumamente difícil y estamos iniciando también en materia económica un año difícil. Mira, Daniel Sayana, yo pienso que uno tiene que ser prudente siempre. La economía dominicana, en su momento más difícil el año pasado, en abril, que tuvo una caída, una especie de crecimiento de menos 30%, sin embargo, ha venido poco a poco recuperándose, lentamente. Porque hay que saber lo siguiente, esta economía está insertada en el mundo global. Y sectores tan importantes como el turismo no dependen solamente de nosotros. Fíjate que el gobierno estableció un programa de estímulo que yo creo que era innecesario para estimular el turismo. Resultado, eso no prendió. ¿Por qué? Porque es que los turistas que vienen aquí, ¿de dónde vienen? No son dominicanos, su gran mayoría. No. Vienen de los Estados Unidos, son norteamericanos, de Europa. Y hasta que esas economías no se normalicen, nosotros no podemos hablar de un turismo que se reactive de manera total. De manera que yo creo que eso es un elemento que nos dice a nosotros que una parte de la recuperación de esta economía va a depender de cómo el resto del mundo, básicamente de los países de donde proceden los turistas, se recuperen. Igualmente, hacia dónde van nuestras exportaciones. En un 50% van al mercado norteamericano. ¿Y qué ocurre? Bueno, sencillamente, si ese mercado, tú sabes las tensiones que ha generado el proceso electoral en los Estados Unidos, todo eso de una forma u otra puede retrasar un proceso de recuperación plena. Al margen de las políticas públicas que aquí se están implementando, que yo creo que uno las saluda, pero eso no es suficiente, porque es que una parte de la recuperación no depende de nosotros. Hay un componente que es positivo, el componente de las remesas, por ejemplo. Bueno, las remesas se incrementaron el año pasado, en el 2020, a un monto histórico, 8.000 millones de dólares, pero uno sabe cuáles fueron las circunstancias. Todavía permanecen para este año en los Estados Unidos. El Congreso norteamericano aumentó el monto de ayuda a los dominicanos, o no dominicanos, sino a todos aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Y hay muchos dominicanos que están en eso. Anteriormente le daban $1.250, ahora le van a dar $2.000. Eso es una buena noticia, porque eso implica que una parte de los dominicanos que están recibiendo esas ayudas también se las van a transferir a sus conciudadanos que viven aquí en el país. De manera que yo creo que la recuperación de la economía va a ser una recuperación lenta, porque también hay que tomar en consideración que va a haber un proceso de vacunación. Y si esa vacuna, dependiendo de cómo la gente la acepte, que yo creo que sí, que la va a aceptar, pero aquí se anunció que va a ser en el mes de marzo, y en ese momento, en ese tiempo, ponle 3 meses más, que se vacuna a una parte importante de la población. Eso se va a llevar prácticamente los primeros 6 meses. Entonces ya debemos de hablar de una recuperación más o menos a partir del segundo semestre de este año. Es decir, que yo creo que el año 2021 aún prevalecen algunas condiciones que no ha
provocado el coronavirus a nosotros, en términos económicos. Si esa situación, fíjate lo siguiente, hasta que no exista un proceso de vacunación completa, todavía el confinamiento social va a estar presente, todavía quizás el toque de queda va a permanecer. ¿Y qué significa un toque de queda? Que las actividades vespertinas y nocturnas seguirán siendo afectadas. Restaurantes, pequeños bares, cines, tiendas, esos grandes centros comerciales que muchas veces ya cierran a las 10 de la noche, se van a ver afectados. ¿Qué implica eso? Que todavía una parte importante de la gente que trabaja en esos lugares o van a estar desempleados o van a estar muchos suspendidos, porque no es verdad que esas empresas o pequeños negocios van a trabajar con todo el personal completo. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, todavía hay más de 160,000 trabajadores que no han podido integrarse. Que muchos de ellos están en el programa FASE. Y por eso fue que esos programas hubo que extenderlo, para que ustedes vean la magnitud de la situación. Pero que va a llegar el día que van a tener que desaparecer. Sí, claro, sí, pero yo me imagino que eso no puede ocurrir ahora. Incluso yo creo que esos programas se van a tener que prolongar más allá de abril. ¿Tú sabes por qué, Ana? Porque es que la situación todavía que provocó esa situación, esos despidos, esa suspensión, todavía se mantienen algunas condiciones. Mira, cuando una economía crece, que viene de una crisis muy fuerte y de altos niveles de desempleo, de gente desocupada, ese proceso de reactivación no significa que las empresas inmediatamente van a absorber los trabajadores que suspendieron o que cesantearon. No. Lo que ocurre es que las empresas observan si hay un restablecimiento total de la actividad económica. Y hasta que eso no ocurra, entonces no es verdad que se va a generar un proceso de absorción de todo ese personal que está fuera del mercado de trabajo. De manera que eso no es un proceso automático ni rápido. Oye, ya en el 2022, casi todos los pronósticos que se hacen dicen, bueno, podemos ver una reactivación total en el 2022 o en el 2023. Pero claro, porque todavía este es un año que hay muchas situaciones y déjeme decir lo siguiente, hay todo un elemento geopolítico con respecto a las vacunas. Ustedes ven por las redes sociales cómo aquellos países donde han generado vacunas, países desarrollados, el caso de Estados Unidos, el caso de Inglaterra, el caso de China, el caso de Rusia, hay una lucha por si mi vacuna es más efectiva. Y entonces hay una cantidad de información que pueden ser noticias falsas, pero que mucha gente se lo cree, de los efectos de muchas vacunas, que muertos, personas con efectos colaterales. Entonces, al final los intereses. ¿Intereses? Entonces todo eso genera una situación de animadversión y de resistencia para el uso de la vacuna. Incluso en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay grupos que se resisten a vacunarse. Y todo eso es producto de esta situación. De manera que eso también no es un elemento automático. Y eso también retrasa todo el proceso de reactivación de la economía. Ante este escenario, profesor, que usted acaba de decir, de presentar, ¿qué usted entonces les recomienda a la población dominicana, a los ciudadanos? ¿Cómo debe de ser el manejo? Pues tiene que haber un manejo. Claro, claro. Mira, Ana, yo creo que uno en estos aspectos, y eso todo lo vivimos, nuestros presupuestos familiares y personales, ha habido una especie de recomposición. Y eso ocurre cuando hay crisis. Tú priorizas. Y tú priorizas dos cosas. Seguro, tú y tu familia, y tus hijos y las hijas, y el mío y el tuyo. Los alimentos, la comida y los medicamentos. Después todo lo otro, tú lo pospones. Por eso es que las actividades turísticas en el mundo se han ralentizado, porque el turismo es una actividad de última instancia
cuando tú cuadras tu presupuesto y entonces tú dices, yo puedo ahora irme para un resort o yo puedo ir para Estados Unidos y me voy a vacacionar. ¿Por qué? Porque es parte de un ahorro que tú acumulas. Pero ya tú tienes satisfecho otras necesidades. Pero con hambre no se puede Pero estar con pensando hambre en no. resort, ¿verdad? Entonces, y mucho más personas que en un hogar trabajaban 4 y ahora trabajan 2. Oye bien, y en hogares donde incluso hay gente que tiene dificultad en estos momentos porque están sin trabajo y el gobierno tiene que darle una ayuda. Por eso se creó el programa Fase 1 y Fase 2, ahora en su versión nueva, el programa Fase. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Bueno, que tratemos nosotros de ser prudentes en estos tiempos y no malgastemos los recursos mínimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es rentable tú decir, bueno, yo me voy ahora para un resort y a darme la buena vida. Quizás lo puedan hacer, pero mínimamente, pero yo no lo puedo recomendar a una población dominicana que muchos de ellos, miles de ellos están desempleados y que entonces vayan a malgastar los pocos recursos que le tienen o los recursos que le están enviando sus familiares de los Estados Unidos. Aquí hay millones de familias que reciben remesas. Pero entonces eso dice que van a haber muchos negocios que van a quebrar, el profesor. No, hay muchos negocios que no han podido reaperturar. No es que van a quebrar, no. Que cerraron y no han podido abrir. Esa es la realidad de la crisis. El 32% de los negocios, oye bien, del total, el 32% no ha podido volver otra vez. Profesora. Y el 95% del tejido empresarial en la República Dominicana son pequeñas y medianas empresas. Para que tú veas entonces el impacto fuerte que eso tiene. Pero yo creo que todos reconocemos eso. Se fueron a pique la micro. Pero claro, porque es que esta es una crisis profunda, no solamente en la República Dominicana, sino también en el mundo. Y por eso se crearon los programas de ayuda. Y por eso los bancos centrales, incluyendo el Banco Central de la República Dominicana, puso a disposición del sector financiero más de 190 mil millones de pesos para que se lo colocaran a los sectores productivos. ¿Tú entiendes? Eso no es fácil. La crisis que ha generado el coronavirus es una crisis de una dimensión y profundidad tal y complejidad que no es fácil. Eso va a cambiar y está cambiando nuestras vidas, nuestra forma de proceder, nuestra forma de saludar. Incluso yo me imagino que muchos de nosotros, en muchos casos, tenemos que cohibirnos de saludar a familiares cercanos, de darle un abrazo. Así mismo es, así mismo es. Entonces, para que tú veas que no es tan fácil esta situación. Profesor, precisamente, usted sabe que el gobierno ha planteado que para este año necesita hacer una reforma fiscal, pero encontrará el escenario frente a este panorama económico que seguimos enfrentando para hacer esa reforma fiscal. Mira, yo creo, si me permiten hacer una recomendación, yo creo que este año 2021, más que ejecutar una reforma fiscal, hay que discutir una reforma fiscal para que luego entonces eso se ejecute en el 2022. Okay. Eso debe ser la ruta, porque el 2021 hay dos elementos importantes. Se va a firmar el pacto eléctrico. El pacto eléctrico tiene también un impacto en las finanzas públicas, pero tampoco tú puedes, en un proceso de recuperación, en un proceso que se está saliendo poco a poco de la crisis, generar una situación de estrés en el tejido empresarial, en el tejido social, de establecer o de ejecutar un pacto fiscal. Es necesario, hay que hacerlo, pero primero se discute y luego se ejecuta. Este año no es un año de ejecución del pacto fiscal. ¿Tú sabes por qué? Porque todos los pactos fiscales implican, de una forma u otra, mayores impuestos. Y eso tiene que ser así. El Estado se inició eficientizando el gasto, eso está bien, eso está muy bien, porque eso es parte del relato de que cuando se vaya a discutir y la población le diga, bueno, pero tú me exiges sacrificio, entonces él va a decir, sí, yo me estoy sacrificando.
porque ya yo he venido eficientizando el gasto. Perfecto. Pero hay que tomar en consideración que estamos en una crisis, que todavía hay gente desempleada, que todavía hay empresas que están fuera del mercado y tú no puedes entonces decir que te paguen más impuestos. Si no están produciendo, ¿cómo van a poner porque más un impuesto, una reforma fiscal es un ajuste al final. Es como que tú básicamente me pidas que me saque el dinero de la cartera y te lo dé. O a las empresas que le den gran parte de lo que están ganando o de lo poco que están ganando. Entonces hay que esperar que el tejido empresarial y el tejido social esté mucho más oxigenado en términos de recursos, menos estrés. Se puede discutir, básicamente, este año es para fines de discusión y el próximo año es ya para hacer una aplicación de esa reforma o pacto fiscal, porque se supone que ya el entorno internacional, si las cosas van como van, porque nada es aquí absoluto, uno no sabe, pero si las cosas se comportan como uno está viendo a nivel mundial, entonces el 2022 va a ser un año obviamente de mayor auge de la actividad económica. Y por eso yo creo que debe ser aplicada en el 2022. Profesor, nos están haciendo señas, pero algo que me preocupa a mí, porque a mí siempre, esta entrevista siempre yo la tomo para mí. Usted lo sabe, sí, ¿verdad, profesor? Sí, claro. Yo pensaba que a esta altura ya el dólar iba a aumentar. Lo hemos visto que se ha quedado estable. Muy estable. Frente a la situación, y si esto va a continuar de esta manera. Mira, va a ocurrir algo que es muy normal. Que yo espero en el futuro que el dólar se mueva hacia arriba. Yo eso lo espero. Incluso este año, el presupuesto de este año habla de $1 al 63 por 1. Así terminar. Entonces, ahora, ¿qué yo creo? Y eso se lo digo a ustedes y a la población que lo ve, que la ve, es que en la medida que la economía se reactiva, en esa medida va a haber una mayor presión en la tasa de cambio. Es muy normal, porque, oye, no es lo mismo un tipo de cambio cuando la economía tuvo una caída de menos 30% y ahora que hay una recuperación, que posible este año la economía tenga un crecimiento en la vecindad del 4.5 desde mi punto de vista, es decir, que tú vas a pasar de un crecimiento negativo a un crecimiento positivo, la gente va a demandar más, las empresas van a comprar más, van a importar más, y eso implica que van a tener que comprar más dólares para importar más, y eso va a traer como consecuencia que el tipo de cambio necesariamente va a subir. Perfecto. Profesor, ya sé que ya él quiere está haciendo señas, Junior, pero antes de, ¿qué es lo que quieren decir la Asociación Administradora de Fondos de Pensiones con esto que han propuesto? Porque la gente aquí sabemos lo que se ha estado discutiendo y lo que se ha estado exigiendo. Cuando ellos proponen que haya más facilidades para que las personas puedan acceder a sus fondos, ¿qué es lo que quieren decir? No, pero con eso hay que tener cuidado, porque a lo que ellos se refieren, y yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido, es, por ejemplo, a las pensiones de sobrevivencia. Por ejemplo, si a un familiar de ustedes, mío, fallece y tiene recursos, hay trabas que hasta ahora se han mantenido. Incluso una de esas trabas es que le exigen el pago de un impuesto sucesoral. ¿Cómo? Sí, claro, o sea, de un impuesto de sucesión. Y entonces eso, mucha gente desconoce eso y cree que el pago es automático, entonces eso hay que resolverlo. Eso obviamente es de lo que se trata y es uno de los principales escollos burocráticos que hay. Yo creo que eso no es problema. Ahora, no más de ahí, pero no es el que esa situación ellos están, ¿verdad?, siendo más papitas que el Papa. No, sino que hay un elemento ahí de carácter administrativo. Eso pasa incluso en situaciones en las cuales
También Sí, ocurre cuando hay recursos en los bancos, que Y que tú vas a de hecho, reclamar sí, y te dicen eso es un proceso legal. un proceso legal. Y de que A de eso que se hecho refiere. ponen tan difícil a veces el proceso que la Claro. gente Entonces, termina dejando eso y ese dinero queda Y que ahí. tú sabes que hay muchas personas que cotizan en la seguridad social y que tienen sus fondos en una AFP en el proceso de capitalización individual y desconocen eso. Claro. O sea, no son gente incluso de clase media, con formación. Entonces, cuando se ven con esa traba y hay que ir a impuestos internos y que impuestos internos les exige una serie de cosas, entonces dicen, mejor lo dejan ahí. No, Y el Estado no se voy ha a bromar preocupado con eso. nunca, Claro. profesor, Sí. por educar, por informar a esas personas de qué es lo que tiene, cómo Entonces- es que cotizan y cuál es el Y que la misión debe Claro, ser facilitar facilitar al esa- ciudadano al el acceso ciudadano. a esos fondos porque son sus derechos. Y además debe haber un nivel de más información por parte de la DIDA. Es cierto. Claro. Que también eso es una falla del sistema. La DIDA en ese sentido no ha sido lo suficientemente ágil para dotar de información a la gente de abajo. ¿Confabulación? ¿Verdad? Porque, oye, eso todos nosotros lo sabemos, pero la gente de abajo no sabe eso. Confabulación del sistema, profesor. Entonces, cuando ellos hacen un comunicado que la gente cree que otra cosa, que probablemente la gente piensa, bueno, pero hay que facilitarle el 30%, que mucha gente pensó Sí, eso. sí. No es eso. Bueno, pues No, ya. porque lamentablemente ese es un tema que todavía no le ha interesado a ninguno de los de las autoridades que han manejado Mira, el tema. ahora hay una oportunidad de hacer una revisión a la ley de la seguridad social. He visto en la Cámara de Diputados, algunos diputados. La revisión tiene mucho. Profesor. No, ahora recientemente, Sí, porque profesor, pero la han sometido muchos diputados. Cuando viene a ver va a terminar como la ley de partido. no, o sea, porque no, tanto tiempo, al final. Ley de no, partido, ¿qué resultado? reforma porque policial. se le han hecho parches. Hay que decir que el gobierno anterior modificó la ley, hizo una modificación y creo que evacuó la ley 13-20, donde se le reduce el porcentaje y la comisión administrativa que cobran las AFP. Y Sí. la cambió no por el rendimiento, o sea, por los beneficios, sino por el saldo. Y eso podría ser hasta más beneficioso. Y vuelvo a decir, confabulación del sistema, profesor. No es más que eso. Ahora, yo le prometo que la próxima invitación que ustedes me hagan, yo lo voy a hacer y a presentar la propuesta que yo tengo con respecto a las AFP. Ah, no, pero eso es un compromiso Sí, y es una exclusiva. claro. Usted no puede Sí, ir a sí. presentar eso a ningún lado. No, ¿eh? yo obviamente Lo voy a monitorear. Estoy tratando de ver si algún legislador asume eso para Claro. que lo pueda someter al Congreso. O escucharon, no, aquí hay muchos legisladores Sí, sí, que no, lo no. están viendo en Infórmate. Yo lo digo aquí Así porque, oye, este programa, yo sé que lo ven los congresistas. y lo vamos a decir, desde que usted nos diga, ya me comuniqué con fulano de Claro. tal, y ya eso se va a someter. Claro, Ustedes verán. Gracias, profesor. Es un placer siempre recibirlo en Infórmate. A ustedes ya saben, cuenten conmigo, que yo siempre soy de ustedes. Muchísimas gracias. Señores, vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más en Infórmate. Para mantenerte informado sobre lo que ocurre en el país y en el resto del mundo, visita Infórmate Digital. Es toda la información que tengo desde aquí, desde el Puente Internacional sobre el río Masacre. Un compendio fresco de las últimas informaciones. Que eso no tiene ni logaritmo, ni método de ritmo. Esto de pataleo, esto de crear clima aquí de intranquilidad. Infórmate Digital. También síguenos en las principales plataformas de redes sociales.
Ya estamos de regreso en Infórmate y señores, Sal, Pimienta y Carretera. César Jiminián dijo que él no se quedaba en este programa. Su primera salida del año. Vamos a ver por dónde anduvo César Jiminián. Estamos en la comunidad Boca del Partido. Esto es Boca del Partido, donde está Río Partido. Estamos en el camino de bajar por el Río Partidos. Es una experiencia inolvidable, una aventura incomparable. Entonces llegamos, hacemos un recorrido de 7 charcos a conocer, con cascadas amuralladas y todo eso. Esto es súper bueno. No se lo pierdan. ¿Tú recomiendas la experiencia? Muchísimo, hermano. Es inolvidable, una experiencia única, inolvidable. La aventura de hoy es bajar a Río Partido y luego de camping en Villa Tapia. ¿Cierto, Tochi? Camping en Villa Tapia. Nosotros empezamos hace como 10 minutos a descender. Estuvo lloviendo, por ende el camino se hace un poco más difícil. En sitios de montaña tiende a llover muy frecuente. Más de 48.000 kilómetros cuadrados y una cantidad de recursos naturales, montañas, ríos, microclimas, que la hacen el paraíso ideal para el turismo. Llegamos a uno de los puntos. Yo estoy ahora en un pequeño dilema. El río hay que cruzarlo y ya me da más de la cintura, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Muchísimas gracias a César, ni por los reyes, señores, no quiso llevar tampoco. Fresco. Vamos a pasar ahora a ver las principales informaciones de este fin de semana de la mano de Graciela Acevedo. Adelante. Iniciamos este resumen con el ex administrador de la empresa distribuidora de electricidad del norte, Edenorte, Julio César Correa Mena, se encuentra en esos momentos en su residencia, según informó su abogada, Emily Rodríguez Mateo, luego de que fuera detenido el sábado, tras ser allanada casi por 9 horas su vivienda en el residencial de Don Bartolo, en La Vega. El presidente Luis Abinader visitó este domingo la provincia fronteriza de Elías Piña, donde realizó un amplio recorrido. Esta es la primera visita que realiza el mandatario al interior del país este 2021. El Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 1.459 casos nuevos de COVID y 3 fallecimientos, mientras que ayer se reportaron cifras récords de contagios, con 2.106 casos, lo que eleva a 182.103 los registrados hasta la fecha,
con 2.427 fallecimientos. La policía informó este domingo que 1.261 personas fueron apresadas este sábado por violentar el toque de queda. El Ministerio de Administración Pública MAP informó este domingo que dispuso un nuevo horario laboral para el sector público y la reducción del 40% de los empleados en la asistencia a sus puestos de trabajo como forma de reducir la propagación del COVID. Las medidas que se aplicarán desde este 11 al 26 de enero del 2021 dará prioridad a quienes sobrepasan los 65 años, a las embarazadas, a quienes padezcan enfermedades como cáncer, diabetes de tipo 2 y otras enfermedades renales. Graciela Acevedo, infórmate. Muchísimas gracias a Graciela. Danilza, finalizamos. Bueno, así mismo hemos llegado al final de Infórmate en este domingo por la noche, toque de queda. Vamos a ver qué seguirá pasando en este país. Mientras tanto, su principal esfuerzo debe estar enfocado en cuidar su salud y la de su familia. Así mismo es. Bye, bye.